El proceso agrario son los diversos actos procesales de los interesados y los terceros en el proceso, ¿verdad? Es un proceso, el proceso agrario, no lo vayan a confundir ustedes con el proceso de trabajar la tierra, porque estamos hablando jurídicamente, para que no vayan a tener ustedes ahí confusión. Proceso agrario es el proceso jurídico, esa serie concatenado de actos procesales, ¿verdad? De los interesados y los terceros inmersos en un proceso, ¿verdad? Para resolver un conflicto, un litigio, que puede ser ante una autoridad administrativa o ante una autoridad judicial. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y luego, pues, veíamos que hay distintas clases de proceso agrario. Bien, vamos a ver Alan Reyes. Buenas tardes, Alan. Alan Reyes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas noches, Lick. Buenas tardes, Lick. Disculpe, todavía voy en camino para mi casa. Llevo los audífonos puestos, voy manejando, perdón. No se preocupe, solo quería saber si había investigado usted acerca de la definición de proceso agrario. No, Lick, la verdad es que no. ¿No hizo la tarea, Alan? No, Lick, tenía pensado ahorita que lleguen unos 15 minutos a hacer algo antes de que usted me preguntara algo, pero fui el primero, perdón. Va, pero hay que hacer la tarea, jóvenes, porque esto ahorita solo estamos comentando, ¿verdad? Pero es una definición sencilla y ustedes tienen que hacer su tarea, pues, o sea, por favor, pónganle ganas. Va. Alejandra González, ¿me escucha? Alejandra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. ¿Se acuerda usted acerca de la definición que habíamos dicho del proceso agrario? ¿Qué investigó usted? Este es el conjunto de actos jurídicos, Ujú. legales y cronológicamente ordenados que se llevan a cabo ante los órganos jurisdiccionales, derivadas de la tenencia de posesión, propiedad, uso y explotación de la tierra. Sí, por ahí vamos. Conjunto de pasos de etapas determinadas y aplicación de figuras jurídicas que buscan resolver problemas. Está bien, tenemos una idea. Ahora, busca que las normas jurídicas le den una rápida, segura y eficiente solución a los problemas agrarios. Alejandra, ¿quiénes son los sujetos entonces del proceso agrario, del procedimiento agrario? ¿Cómo se le llama? Se me fue. ¿Quién es el que interpone? ¿Cómo se llama? El juez. No. ¿Cómo se llama el que interpone la solicitud, la petición, al que lo pone de conocimiento? El demandante. Peticionario o demandante. Ah, va, peticionario o demandante, que es quien demanda la resolución, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el otro sujeto? ¿Cómo se llama el otro sujeto a quien demandamos? El demandado. Estado Demandado. también. Es contra quien se ejerce el derecho de petición y que lo exige la otra parte, ¿verdad? Demandante, ¿verdad? ¿Y quién es el otro sujeto procesal? ¿Quién es la autoridad administrativa o judicial? ¿Quién es el otro sujeto procesal? El juez. El juez, si es una autoridad judicial, y si no es judicial. Y si no es judicial, como si la autoridad no es judicial, ¿qué otra clase de autoridad hay? Autoridad administrativa. Ajá, muy bien. Es quien resuelve a favor o en contra de lo que se demandó o solicitó, ¿verdad? Mediante el procedimiento o el proceso. Muy bien. Los sujetos varían dependiendo si es procedimiento administrativo o procedimiento judicial. Bien, jóvenes. Patricia de León. Buenas tardes, Patricia. ¿Cuáles son los principios procesales del derecho agrario, Patricia? Buenas tardes, licenciado. Sí, adelante.
¿Cuáles son los principios procesales del derecho agrario? Principios procesales. Ay, Dios mío. Lo vimos en la última clase y se los dejé de tarea, pero se los enumeré en el viernes, en la última clase. Dios mío. ¿No se acuerda? Recuérdeme uno, Lee, porque es que no tengo, estoy fuera de mi casa y no tengo ninguno de mis apuntes, pero si usted me recuerda alguno, Oralidad es uno. ¿cuál? Oralidad o inmediación es uno. Oralidad o inmediación es un principio procesal del derecho agrario. Karen le quiere ayudar. Vamos a ver su compañera. Gracias, Adelante, gracias, compañera. adelante, Karen. Yo anoté aquí, licenciado, que era impulso procesal de oficio, antiformalismo, Ajá, tutelar de campesino. antiformalista o de sencillez. Muy bien, ajá. Ok, antiformalista. O de sencillez, ajá. Continúe. Ahorita les continúo. Tutelar del campesino. Sí, muy bien, ajá. De economía tengo acá, pero no sé si anoté bien. Sí, economía procesal, ¿Sí? ajá. De economía procesal. Ajá, muy bien. Faltan dos. Concentración procesal y Muy- oralidad y O inmediación. inmediación. Ajá. O inmediación. O inmediación. Ok. Muy bien, esos son los principios de el derecho agrario. Jocelyn Gabriel, buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Lick. Jocelyn, ¿en qué consiste el principio de impulso procesal de oficio? Con sus palabras, sencillo. Impulso procesal de oficio. Ujú. Es, según mis apuntes, Ujú. aquí Está tengo fácil. que Ujú. es lo que va a hacer la autoridad sin Ujú. que lo estemos pidiendo. Y también, ¿Cómo así? O sea, sí es cierto, eso es, pero explíquemelo un poquito más técnico, como abogada y notaria. Explíquemelo más técnico. Y es cierto lo que usted dijo. es Nosotros no cuando le la vamos autoridad, a estar rogando, es la palabra. Nosotros no le vamos a estar rogando, pero la autoridad lo va a resolver por su propio incentivo. Pero explíqueme un poquito más técnico en qué consiste entonces. Por ahí va bien. em, es cuando la autoridad correspondiente encamina un proceso a la realización de ciertos actos. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué se busca con eso? Para la resolución efectiva Ajá. de un conflicto. Ajá, y no necesita en la mayoría de sus casos un incentivo. Quiere decir que no tenemos que estar rogando, ¿verdad? Para iniciar las actuaciones, sino que las actuaciones pueden iniciar de oficio por la autoridad correspondiente. Sí. Bien, gracias. Moisés Cristales, buenas tardes. ¿En qué consiste, Moisés, por favor, el principio antiformalista o de sencillez? Con sus palabras. Buena, antinormalista. Antiformalista o de Antiformalista. sencillez. Ok. Y lo que yo tengo apuntado es, vamos a ver, no es formal porque el del Ajá. derecho, no es formal como el del derecho civil. Tenemos que cumplir porque hay que cumplir con muchos requisitos. Yo diría que el proceso agrario, vamos a ver, no exige tantos requisitos formales como el civil, y esto facilita la resolución de los conflictos. Ajá, muy bien. El principio antiformalista o de sencillez es poco formal y sin mayores solemnidades, puesto que busca un desarrollo eficiente del proceso y su resolución. En asuntos que competen al derecho agrario, tiene primacía el fondo del asunto sobre la forma o planteamiento del mismo. Se debe de resolver aplicando los principios o características del derecho agrario, la equidad y la costumbre, y finalmente conforme a las leyes del derecho común.
¿Cuáles son, ojo con eso, los principios propios del derecho agrario o sus características principales? Es la equidad y la costumbre. La equidad y la costumbre. Y finalmente, conforme a las leyes del derecho común, principios propios o características propias del derecho agrario, el principio de equidad y la costumbre. La equidad, que todo tiene que ser en igualdad de condiciones. Y la costumbre, pues ya sabemos que es una fuente de derecho, ¿verdad? Que marca un precedente en las culturas por determinadas conductas que se realizan a través del tiempo y que las mismas se vuelven una fuente de derecho porque son aplicadas por las autoridades ancestrales, principalmente derecho consuetudinario, costumbre, derecho indígena, la práctica reiterada de ciertas conductas por el transcurso del tiempo. Antiformalista o de sencillez quiere decir que no hay mucha formalidad y que trata de que el proceso agrario sea lo más sencillo posible y sin mayores solemnidades. Solemnidades quiere decir que sin mayores cuestiones de reglas técnicas para que sea más rápido y no tan formal, buscando un desarrollo eficiente del proceso y de su resolución, y que en los asuntos que competen al derecho agrario siempre tiene primacía el fondo sobre la forma de planteamiento del mismo. El fondo va a tener primacía el fondo, o sea, el objeto, lo principal sobre la forma, ¿verdad? Porque no es formalista. Vamos al grano, al objeto, al fondo, a buscar la resolución del conflicto. No va a haber tecnicismos, por eso es que tiene primacía el fondo sobre la forma, ¿ya? Y se debe resolver aplicando los principios o características del derecho agrario. ¿Y cuáles son esos principios o características? La equidad y la costumbre. Y pues secundariamente conforme a las leyes del derecho común. ¿Cuál es el derecho común? Todas las normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. El ordenamiento jurídico vigente. Eso es el principio antiformalista o de sencillez. Y los principios propios o características propias del derecho agrario, ¿cuáles son? Licenciado, perdone que lo moleste. ¿Usted me podría repetir lo que indicaba que no era formalista, pero que tenía primacía en qué? Espérame. Ahorita le doy la palabra a Juan Fernando. Gracias. Juan Fernando, la pregunta es, ¿cuáles son los principios o características propias del derecho agrario? Mire, pues, Pati, uno de los principios es que es poco formalista o de sencillez. Es poco formal y sin mayores solemnidades. Tiene primacía el fondo del asunto. El fondo del asunto. Sobre la forma. Sobre la forma. Tiene primacía el fondo del asunto sobre la forma de planteamiento del conflicto. Por eso yo les explicaba que es el fondo y no la forma, porque es antiformalista. ¿Cuáles son esos? ¿Estamos bien, Pati? Sí, licenciado, gracias. Vale, muy bien. Juan Fernando, disculpe, entonces, ¿cuáles serían los principios o características propias del derecho agrario? Adelante, lo escucho, Juan Fernando Gutiérrez. Licenciado, ¿sería la equidad y la costumbre? Sí, está bien. Solo quería que participe el compañero Juan Fernando. Bueno, ¿me escucha, Juan Fernando? Yo creo que tiene problemas ahí con el audio. Pero sí, está bien. Es la equidad y la costumbre.
todo lo que estamos viendo esta semana, lo que hemos estado viendo, pero principalmente entre el viernes, el día de hoy lunes y hasta el día viernes 14 de agosto, que sería nuestra última clase si los parciales inician ya el 17 de agosto, es materia de examen. Entonces, lo vamos viendo y lo estamos repasando y retroalimentando para que ustedes vayan tomando nota, pero más que tomar nota, ustedes sepan de qué estamos hablando, porque lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Todo esto es objeto y materia de examen. Ahora bien, principio tutelar. Ángeles Ramírez, buenas tardes. La compañera Ángeles Ramírez, buenas tardes, ¿me escucha? Compañera Ángeles Ramírez, ¿puede decirme en qué consiste el principio tutelar, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Por lo que yo entiendo es que es como que la parte que protege a la persona más débil o la que no es más vulnerable, como campesinos, productores rurales o algo así. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿por qué decimos que el derecho agrario, ajá, es uno de sus principios es indubio pro campesino? O indubio pro agricultor. Vamos a ver, usted, Ángeles, ya vio derecho laboral 1, ¿verdad? Ajá. Dígame en qué consiste el principio de indubio pro operario. ¿En qué consiste, Ángeles, el principio de indubio pro operario? Adelante, le escucho. Es que no estoy segura, licenciado. Yo creo que es el que está a favor del trabajador. Sí, Ahorita le doy la palabra, permítame, ahorita le doy la palabra. Indubio pro operario, esto ya lo tuvieron que haber visto y por eso es que tienen que estudiar para que no se les olviden los principios, ¿verdad? Porque hay cosas que no se les van a quedar porque es mucha información, yo lo sé, pero los principios sí es necesario que ustedes los tengan claros. Principio de indubio pro operario consiste en que en materia de derecho laboral, las leyes, las normas, los tratados, los convenios, todo el ordenamiento jurídico se debe de interpretar en favor del trabajador y no en perjuicio. ¿Por qué? Por las relaciones desiguales de poder que existe, dice el Código de Trabajo, entre patrono y trabajador. Por eso es que el derecho laboral guatemalteco es tutelar del trabajador. Se deben de interpretar las normas en favor del trabajador. Por eso establece el principio de indubio pro operario, lo que más le favorezca al trabajador, porque se supone que hay una relación desigual de poder. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales del derecho laboral. Ahora, bien, Ángelas, entendiendo eso, lo mismo, ¿en qué consiste el principio de indubio pro agricultor? Que va a proteger a los agricultores sobre todo. Pero, ¿de qué me va a proteger? ¿De una catástrofe? ¿De un terremoto? ¿De una inundación? ¿De qué me va a proteger? ¿De qué me va a proteger como agricultor o como campesino, Ángeles? Díganme. En todo lo relacionado a la actividad agraria.
Me va a como las proteger, tierras y eso. me va a proteger en todo lo relacionado a la actividad agraria. Bien, miren pues, ustedes tienen la idea, está bien, sus conceptos no están mal, pero tienen que acostumbrarse a hablar más técnico, o sea, dar respuestas, licenciado. El principio de indubio pro agricultor es aquel principio fundamental que consiste que en materia de derecho agrario, todos los ordenamientos jurídicos vigentes, leyes, tratados, convenios en materia de derecho agrario van a ser interpretadas a favor del agricultor, a favor del campesino. Eso es lo que yo busco de ustedes, que me den ese tipo de definiciones, porque ustedes van a ser abogados. Entonces sí necesitan hablar técnicamente. No pueden ustedes argumentar en un juicio y decirle a un juez, mire, señor juez, yo pido la libertad porque considero que hay un agravio en contra de mi cliente, por lo tanto, pues solicito que le dé una orden de libertad y lo excarcele. Muchas gracias, punto. Ustedes no pueden hablar así, ustedes tienen que argumentar, tienen que decir por qué. O sea, nosotros los abogados estamos obligados a no hablar por hablar, pues, sino a argumentar, a pensar, a razonar, a decir por qué, cuál es el convenio, cuál es el tratado, cuál es la ley, cuál es el agravio, cuándo se interpreta algo a favor de una parte, cuándo se interpreta a favor de otra parte, en qué consiste, y por eso es que solicito esto. Entonces, así es como ustedes tienen que dar sus definiciones. Indubio pro agricultor es aquel principio jurídico tutelar en materia de derecho agrario que todas las normas jurídicas, principios, doctrinas, costumbres, lo que ustedes quieran, se van a interpretar siempre a favor del agricultor. Sí, porque se supone que también hay una relación desigual de poder, como en el derecho agrario con patrón, de derecho laboral, como en el derecho laboral como patrono y trabajador, derecho agrario, pues se supone que los campesinos y los agricultores pues están más desprotegidos y por eso las normas jurídicas, los tratados, los convenios en materia de derecho agrario y jurisprudencia también, debe de interpretarse en favor de el agricultor. En eso consiste el principio de derecho agrario. Ojo, Ángeles, ese es el tipo de definición que usted tiene que dar. No solo decir es principio de derecho pro indubio pro agricultor, significa que va a proteger al campesino. Punto. Si ustedes me ponen una respuesta así en un examen, mala, 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 porque ustedes ya son alumnos del sexto semestre, ya tienen que hablar más técnicamente, ya no están en primer semestre, ustedes pueden decir que es el principio jurídico que consiste en que en materia de derecho agrario, las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico vigente, los convenios y tratados en materia de derecho agrario, se deben interpretar en favor del campesino, en favor del agricultor, para la resolución de un conflicto. Y como es poco formalista, se debe de atender al fondo del asunto y no a la forma. Ojo con eso, no solo para Ángeles, sino para todos los compañeros a la hora que ustedes den sus definiciones. Por favor, sí, Ángeles, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciado, gracias. Por favor. Gracias, Ángeles. Ahora voy con Araceli. Buenas tardes, Araceli. Araceli Lick, buenas tardes. Araceli, buenas tardes. Araceli, por favor, ¿nos puede decir en qué consiste el principio de economía procesal? ¿Por qué no puede prender el micrófono? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. 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 Buenas tardes, lice
¿Por qué no puede prender el micrófono? Bueno, cines, va, trabaja en un centro comercial, va, está bien. Idealmente sí necesito que participen en clase. Se la voy a dejar pasar porque yo sé que todos trabajan, no hay problema, pero idealmente es que participen en clase, ¿verdad? Porque si no van a presencialmente, aunque sea en línea, por lo menos interactuemos y participen y me sirve para saber si ustedes también están absorbiendo el contenido que yo les estoy dando o si tienen alguna duda. Sirve para retroalimentarnos y para que ustedes se les vaya quedando mejor los conceptos y las definiciones. Patricia de León, adelante, le voy a dar la palabra. Gracias, Lick. El principio de la principio de economía procesal. Más que todo lo que entiendo es de que busca obtener mayores resultados en un juicio. En principio, de economía procesal busca evitar que el proceso se vuelva riguroso para que cumpla con la resolución del conflicto sin que se dilate más de los plazos establecidos en ley, ¿verdad? Y busca que no se vuelva un proceso, sobre todo, ¿qué es lo que busca que no se vuelva un proceso? Económico. Oneroso. ¿Qué significa oneroso? Difícil de costear o de alto costo, ¿verdad? Busca que no se vuelva un proceso oneroso. Va también ligado a la simplificación de trámites en tema administrativo. Es un principio que evita que el proceso se vuelva muy riguroso, evita que la resolución de conflictos se vuelva onerosa y que sea muy costosa para las partes, ¿verdad? Va también ligado a la simplificación de trámites, sobre todo, no solo en materia judicial, sino también en materia administrativa, ¿verdad? Entre más se simplifique, menos oneroso y más rápido sea, es mejor, ¿verdad? Porque el conflicto se va a resolver más rápido, con menos recursos y en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Porque si es muy costoso, si vuelve muy gravoso, muy oneroso, pues quiera que no, difícilmente la parte menos favorecida va a poder acceder a la resolución justa de ese conflicto. Por eso es que va también ligado a la simplificación de trámites. Entonces, licenciado. ¿en qué consiste? Ahora dígame usted con sus palabras, ¿en qué consiste, Patricia? El principio de economía procesal. En simplificar los trámites y que a las personas, a los agricultores o campesinos se les vuelva más costoso. Se les vuelva más costoso. Económicamente o que sea muy honoroso, como usted dice. Que evita que se vuelva oneroso. Oneroso. Ajá. Trata de simplificar los trámites y evita que se vuelva ¿qué más? Riguroso. Ajá, dígame, ¿qué me iba a preguntar? Le iba a consultar si puede ser un ejemplo de estos conflictos lo que se da en los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Sí, yo les había dicho en un inicio que en el tema de derecho agrario y de acceso de tierras, pues lamentablemente en el occidente todavía se sigue dando, el occidente del país es Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, toda esa área del altiplano es donde se viven los conflictos más fuertes en tema de derecho agrario porque las personas no resuelven sus conflictos por la vía legal, sino que utilizan métodos alternos de resolución de conflictos que riñen con la ley, ¿verdad? El matarse, el agarrarse a tiros, agarrarse a golpes, linchar a otra persona por una tierra, eso no debe ser un método de resolución de conflictos. Eso es un delito, ¿verdad? Porque estamos, si bien es cierto que la Constitución respeta el derecho consuetudinario, pero el derecho consuetudinario
no está por arriba tampoco de la Constitución, ni va a estar arriba sobre los derechos humanos, ni sobre la vida, ni la libertad, ni la seguridad de las personas, ¿verdad? Entonces jamás va a ser un buen método de resolución de conflictos por la vía de la costumbre el linchar a una persona porque le están quitando la vida. Debe de buscarse los métodos y los principios y las alternativas procesales para no caer en actos ilícitos, ¿verdad? Pero sí, es un ejemplo de conflicto de tierras. Que ya se vuelve algo penal, ¿verdad, licenciado? Sí, porque ya usted no puede alegar protección de derecho indígena o de sus propias normas o costumbres el linchar a una persona, el quitarle la vida a una persona. Eso no va a estar sobre el ordenamiento jurídico, sobre la Constitución. Jamás podemos decir que como es derecho indígena y entonces ellos están acostumbrados a matarse entre sí, entonces lo tenemos que tolerar. Eso es un acto ilícito y es un acto de barbarie, porque para eso tenemos principios, tenemos un proceso agrario, tenemos el diálogo, tenemos muchos mecanismos para no llegar a quitarle la vida a otra persona por un conflicto de tierras, porque eso ya no es resolver un conflicto, eso ya es cometer un ilícito que va a tener una sanción que en el Código Penal, ¿verdad? No puede tolerarse resolver un conflicto de esa forma, privando de la vida a otra persona, ¿verdad? Pero sí, es un ejemplo muy cotidiano a veces y hasta común de resolución de conflicto por métodos alternos, no legales, sino actos ilícitos, ¿verdad? Gracias, Lee. Ahora, gracias, Patricia, está bien. Ahora vamos a ver el principio de concentración procesal. Velvet López, buenas tardes, Velvet. Velvet López, buenas tardes. Velvet López a la 1, Velvet López a las 2, Velvet López a las 3, buenas tardes. La compañera Velvet, ¿no está? Acuérdense, jóvenes, que yo llevo de aquí el control de la asistencia y yo voy a dar un punteo, si es necesario, por asistencia y por participación en clase. Los que siempre se conectan y participan no van a tener ningún problema. Los que no se conectan y no participan, entonces sí, ¿verdad? Y si les va mal en el examen, ahí sí lo siento, pero no les puedo ayudar ni con un punto, porque si no se conectan y no participan en clase, ahí sí que no se puede hacer nada más, ¿verdad? Entonces sí voy a tomar nota de los compañeros que participan y los que no, solo dejan ahí su cámara cerrada, ¿verdad? Y no participan, lo siento, pero sí voy a bajar puntos por eso, porque estamos en una clase virtual, ¿verdad? Por lo menos poner atención, por respeto a todos los que están conectados y participando. Adelante, Cari López, le escucho. Lick. Sí, adelante. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes, adelante. Yo entendí con este principio de concentración procesal en que había que reunir la mayor cantidad de pruebas o actos de las etapas del juicio en una sola audiencia, que no se ampliara a muchas audiencias. Ajá. Y que fuera entre menos sesiones, o sea, de audiencias, mejor, entre más rápido, mejor. Sí. Tranquilos, ahorita les doy la palabra. Está bien, concentración procesal se refiere a que exista la menor cantidad de diligencias procesales posibles, encarando el proceso en el menor número de actos procesales que se pueda. Si podemos hacer una audiencia, 2 o 3,
máximo para resolver el conflicto, excelente. Si podemos hacer 10 audiencias para resolver el conflicto, está mal, porque entonces no estamos concentrando todos los actos. Si lo resolvemos en 2 o 3 máximo audiencias de conflicto, ¿verdad? Para resolver el problema, es bueno porque estamos cumpliendo con el principio de concentración procesal, que se refiere a que exista la menor cantidad de diligencias procesales posibles. Menos es más, ¿verdad? Entre menos diligencias, pero no quiere decir que no se hagan, sino que se concentren en la mayor cantidad cada vez que hay una audiencia, pues va a evitar ese mayor número de actos procesales y va a concentrarlos para la mayor brevedad, rapidez, celeridad de la resolución del conflicto, en este caso, agrícola, de tierras. Vamos a ver, ¿quién me había hablado? Patricia, y creo que Karen había... Yoli. Ah, perdón, Alejandra, sí, adelante. Yo, porque yo le había entendido eso, es lo mismo que dijo la compañera, Ajá. porque al final para el agricultor, sí, al agricultor o campesino, o sea, que se lleven muchas audiencias y todo, quiere que no, a él pues le genera un gasto, una pérdida a él. Ajá. Más por eso, más que todo, por eso es el fin de la concentración, del principio de concentración procesal. Ajá. Para ser más claros, por eso es, Lick. Sí, porque Okay. eso es de eso se trata, pues, de concentrar la mayor cantidad de diligencias en el menor número de audiencias, ¿verdad? Concentrar todas esas cantidades de diligencias que hay que hacer en la audiencia, entre menos es más, porque vamos a concentrar y vamos a provocar economía procesal, menor pérdida de tiempo, celeridad y mayor rapidez en la resolución de un conflicto, ¿verdad? Que puede ser muy breve o puede ser muy largo, pero no lo vamos a hacer más largo haciendo más y más y más y más audiencias, porque no lo vamos a resolver de esa forma, sino que tratemos de concentrar la mayor cantidad de diligencias posibles en la menor cantidad de audiencias, ¿ya? Ok, gracias, Lick. Muy bien, Karen, ¿quería decir algo, Karen? ¿No? ¿Había levantado la mano, no? Sí, Lick, pero era solo para preguntarle otra vez por lo del concepto que había brindado, pero como lo repitió ya lo anoté. Muchas gracias. Ah, muy bien, perfecto, gracias. Y por último, tenemos a la oralidad o inmediación. Vamos a ver, Brenda Loch, ¿me escucha? Buenas tardes, Brenda. La compañera Brenda Loch, buenas tardes. Brenda Loch. La compañera Brenda, buenas tardes. Ahorita le doy la palabra a Cristel. Solo estoy pasando asistencia a las personas que no participan en clase y solo se conectan. Sí lo estoy tomando en cuenta y sí lo estoy anotando. De una vez se los digo. Para que después no me digan, Lick, ¿por qué es mi nota? Lick, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no hay excusa. Se les llama y no participan en clase. Y así no es la cosa tampoco, ¿verdad? Por favor. Adelante, compañera Cristel, le escucho. Buenas noches. Yo tengo aquí que, por lo que entendí también, es que consiste en que prevalece la expresión oral sobre lo escrito sin que durante el procedimiento, digamos que se eliminen, sin que se elimine durante la documentación de los actos procesales. Sí, muy bien. La oralidad o la inmediación, como la misma palabra lo dice, ¿verdad, Cristel? Significa hablar, significa exponer, significa argumentar y se privilegia la palabra, la oralidad, la comunicación verbal, pues se privilegia sobre la comunicación escrita. Es importante porque siempre puede llevar inmerso el presentar escritos, pero principalmente se privilegia la oralidad y la inmediación.
Oralidad significa hablar. Inmediación significa lo que estamos haciendo ahorita, que todos estemos presentes. Yo tengo que estar presente para impartir la clase. Ustedes tienen que estar presentes para escuchar la clase y participar en la clase. Entonces, si ustedes participan y yo también cumplo con dar mi clase, llevamos a cabo lo que se llama inmediación, porque estamos presentes en el acto. Entonces, eso significa, se puede y tiene preeminencia la oralidad en el proceso, pero se necesita el apoyo de las autoridades correspondientes, por supuesto. Pero la oralidad o inmediación significa que las partes estén presentes, que yo esté presente, que ustedes estén presentes, que todos estemos presentes, causamos lo que se llama inmediación. Y en materia procesal, la inmediación es que todas las partes estén presentes. Y obviamente, ¿para qué se quiere que estén todas las partes presentes? Pues para poder llevar a cabo el proceso agrario, privilegiando la oralidad, la comunicación verbal, a través del diálogo entre todas las partes que intervienen y participan y tienen legitimación para poder intervenir en el conflicto y poder llegar a una resolución. Sí, Cristel, dígame, ¿algo más? ¿Me iba a preguntar algo más? No, perdón, se quedó la mano levantada. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que el proceso agrario son el conjunto de pasos, de etapas determinadas y aplicación de figuras que buscan resolver problemas graves. Busca que las normas jurídicas les den una rápida, segura y eficiente resolución a los problemas agrarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos del proceso agrario? Demandante o peticionario, demandado y autoridad administrativa o judicial. ¿Cuáles son los principios procesales del derecho agrario? Impulso procesal o de oficio, antiformalista o de sencillez, tutelar, economía procesal, concentración procesal y oralidad o inmediación. ¿Estamos claros con ese tema, compañeros? Jóvenes, pregunto. ¿No hay duda? Pues ya perdone, sí, tal vez sería redundar, pero tal vez usted me pueda apoyar en volverlos a repetir. ¿Volver a repetir otra vez todos los principios? ¿Eso me está diciendo o no? Sí, es que describir lo que de economía procesal, de concentración, de realidad o inmediación. Pongan atención, pues pongan atención. Se lo voy a repetir una última vez, pero gracias. Pongan atención, por favor. Vale. Impulso procesal o de oficio. Antiformalista o de sencillez. Tutelar. ¿De quién? Del campesino o del agricultor. Principio tutelar. De economía procesal. De concentración procesal y de oralidad o inmediación. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Va. Bien. Adelante, Karen, dígame. Lick, solo reconfirmando, en los sujetos procesales dijo demandante, demandado, ¿era juez? Peticionario o demandante. Okay. Demandado, por supuesto, y autoridad administrativa o judicial. ¿Sí? Ok, gracias, Lick. Va, muy bien. Ahí solo son 3 sujetos, demandado, demandante. ¿Y quién va a resolver el conflicto? Una autoridad judicial o una autoridad administrativa. Bien, si no hay dudas, vamos a entrar a ver el último tema antes de su examen, que es los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. Ya sabemos qué es el derecho agrario, ya sabemos cuáles son las características, cuáles son los principios, cuáles son las fuentes formales, reales, históricas, qué es el proceso agrario, cómo se da el proceso agrario, qué es, cuáles son los sujetos del proceso agrario, cuáles son esos principios del proceso agrario, cómo se relaciona todo esto con otra rama del derecho, pero también tenemos en Guatemala los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias.
Bien. Y tenemos primero la organización de la tierra en la época prehispánica. Luego tenemos la propiedad agraria en la época colonial. Luego tenemos la encomienda en la época colonial. Y el repartimiento, que también fue en la época colonial, ¿verdad? Todo esto es antecedentes históricos de la evolución de las normas de derecho agrario en Guatemala. Bien. Todos estos antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias, pues ya lo vemos aplicados a cómo ha ido evolucionando el derecho agrario en nuestro país. Hace como 2 semanas, ¿qué quiere que le repita Edgar? Dígame, no tenga pena, dígame, hable. Sí, Edgar, dígame. Edgar, ¿qué necesita que le repita? ¿Me puede decir, por favor? Bueno, en la época de antes de... Perdón, licenciado, fíjese que se me había perdido el micrófono. Es sí. lo que acaba de decir de la organización en época colonial. Sí. Repartimiento, pero me faltó una en anotarla. No tenga pena, yo lo voy a repetir. Ahorita solo se los di así pincelada. Ahorita vamos a empezar uno por uno, no se preocupe. Ok, gracias, licenciado. Primero, como antecedente histórico, tenemos a la organización de la tierra en la época prehispánica. Solo les di 2 títulos. Luego, la propiedad agraria en la época colonial. Luego, la encomienda y luego el repartimiento. Primero, la organización de la tierra en la época prehispánica. La época prehispánica se refiere a la época antes de la conquista española. También se le conoce como época precolombina o precolonial. En Guatemala la civilización dominante era la civilización maya. Respecto a la tierra, manejaban tierras comunales entre sus mismos pueblos, pero sí imponían limitaciones con otros pueblos mayas. Por ejemplo, entre los cachiqueles y los quechís eran diferentes pueblos, estos no compartían su tierra. Los mayas que usaban la tierra tenían que pagar un impuesto a los sacerdotes que se dirigían a cada pueblo y destinar ciertos frutos para sus actividades religiosas. Las autoridades de los pueblos sí llegaban a tener su propia tierra comunal. Eso es con respecto a la organización de la tierra en la época prehispánica. Igual, yo se los voy a dar, pero no están exentos a que ustedes lo investiguen. Investíguenme, por favor, para la próxima clase. ¿Cuál es el antecedente histórico de las normas jurídicas agrarias en Guatemala? Investigar para que podamos comentar en clase y a ustedes también al hacer la tarea se les queda porque refuerzan el conocimiento. La organización de la tierra en la época prehispánica. En la organización de la tierra, ¿dónde, licenciado? En Guatemala. Estamos hablando de Guatemala. Propiamente en nuestro país. ¿Cómo fue la organización de la tierra en la época prehispánica? Luego, la propiedad agraria en la época colonial. Luego, la encomienda. Y por último, el repartimiento. Organización de la tierra en la época prehispánica, propiedad agraria en la época colonial, la encomienda y el repartimiento. Eso necesito que ustedes lo investiguen para que como estamos viendo tema, para que lo podamos ir comentando y a ustedes se les vaya quedando. Les decía que la organización de la tierra en la época prehispánica se refiere a la época antes de la conquista española. También se le conoce como época precolombina o precolonial. Y en ese entonces, ¿qué civilización era la que dominaba Guatemala? Los mayas. ¿Cómo manejaban la tierra? Pues eran tierras comunales entre sus mismos pueblos mayas, ¿verdad? Usaban la tierra
que tenían que pagar un impuesto a los sacerdotes que dirigían a cada pueblo y destinar ciertos frutos para sus actividades religiosas. Las autoridades de los pueblos sí llegaban a tener su propia tierra fuera de la comunal. ¿Qué compañera levantó la mano? Adelante, le escucho. Sí, Velvet, dígame. Ay, licenciado, disculpe que lo Sí, interrumpa ahorita. Pero es que dice que no le dígame. escuché donde dijo de lo que había que investigar. Dijo la Organización de la organización de tierra la en la tierra. época prehispánica, Y la siguiente. propiedad agraria en la época colonial, la encomienda y el repartimiento. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces les decía que los mayas usaban la tierra y tenían que pagar un impuesto. ¿A quiénes le pagaban impuestos los mayas? Pues a los sacerdotes, ¿verdad? Porque se dirigían a cada pueblo para destinar ese tributo para actividades religiosas, ¿verdad? Ciertos frutos para esas actividades. Las autoridades de los pueblos sí llegaban a tener su propia tierra fuera de la comunal. Ahora bien, tenemos la propiedad agraria. Ahora, ¿qué propiedad agraria estamos hablando? La propiedad agraria en la época colonial. Aquí ya habíamos tenido la conquista y todos esos datos que ya todos sabemos, ¿verdad? De cuando vinieron los españoles a América. Entonces comienza con la conquista de América por parte de los españoles, que todos ya sabemos la fecha que data, ¿verdad? De cuando vinieron los españoles a América, del 12 de octubre de 1492. Da como resultado tratos inhumanos a los pueblos nativos, ¿verdad? Porque fue un choque de dos culturas y obviamente una cultura civilizada contra otra cultura que era muy inteligente, pero no era civilizada, ¿verdad? Entonces hubo un choque y se dieron tratos. En ese entonces ni siquiera sabían qué eran los derechos humanos, ¿verdad? Ustedes. Entonces hubo tratos inhumanos a los pueblos nativos, originarios de nuestro país. Descontento entre Portugal y España en la conquista. Se alegaba violación del Tratado de Alcacobas relacionado a la paz entre los estados, lo cual incluía sus rutas de navegación. España dice no haber violentado el tratado porque no navegó en aguas portuguesas. Tras diversas disputas, ambos monarcas acuden a la mediación del Papa Alejandro VI para poner fin a la disputa. Y se da una bula alejandrina o bula del Papa Alejandro VI en la época de la colonia. Fueron 4 bulas emitidas por el Papa Alejandro VI. La primera bula breve intercaetera, así se llamó, bula breve intercaetera. El Papa otorgaba a los reyes católicos el dominio sobre las tierras descubiertas y sobre las que aún no estaban descubiertas, imagínense. Otorgó también el dominio comercial de los reyes católicos sobre esas aguas. El Papa sirvió como un árbitro, ¿verdad?, para resolver ese conflicto. La bula breve intercaetera otorgaba dominio de las tierras descubiertas y sobre las que aún no estaban descubiertas a los reyes católicos. Los reyes católicos de España. Otorgó también el dominio comercial de los reyes católicos sobre esas aguas. Propiedad y dominio comercial. 2. Bula menor intercaetera. Fijó límites meridionales al oeste entre las tierras conquistadas y por conquistar. Es decir, ya no tenían que ser solo tierras descubiertas por españoles, sino todo lo descubierto en esa área pertenecía a la corona española. La intercaetera fijó límites meridionales al oeste entre las tierras conquistadas y por conquistar. Es decir, ya no tenían que ser solo tierras descubiertas por españoles, sino todo en esa época pertenecía, todo lo que se descubría, lo que se comercializaba, lo que se denominaba, lo que se dominaba, pues pertenecía a la corona española.
y la bula menor Eximae Devotionis, así se llama, bula menor Eximiae Devotionis, reafirma el dominio sobre lo descubierto y lo que está por descubrirse, dándole a los reyes católicos los mismos privilegios que a los reyes portugueses sobre sus territorios conquistados. ¿Verdad? Esto dio un mayor poder a los reyes católicos de España para que tuvieran los mismos privilegios que los reyes portugueses, respecto a los territorios conquistados. Y América, nuestra región, pues era un territorio conquistado por la corona española. Luego, la bula Dudum Siquidem. La bula Dudum Siquidem amplía el dominio de las tierras de Asia descubiertas desde Occidente. No se encuentran registros papales de esta última bula, solo que ampliaba el dominio de las tierras de Asia descubiertas desde Occidente. Eso es lo único que tenemos como dato histórico sobre la bula Dudum Siquidem, que ampliaba el dominio de las tierras de Asia descubiertas sobre Occidente. No hay más registros sobre esta última bula, Dudum Siquidem. Y luego, pues ya entramos a la encomienda. La encomienda en la época colonial, pues era una forma de explotación y de esclavizar a los pueblos indígenas. Se buscaba organizar las tierras dándoselas a los españoles para que estos hicieran esa tarea, en donde había una cantidad determinada de indígenas, para que éste los adoctrinara y los convirtiera al cristianismo. Pero no solo se encargaba del tema religioso, sino también tenía un interés tributario en donde los indígenas también entregaban tributos a los encomendaderos. Como lo eran productos agrícolas, ya había intercambio comercial de agrícolas, ¿verdad? De productos agrícolas, animales y materiales de costura para hacer sus prendas de vestir. La naturaleza de esta no era la propiedad de la tierra al conquistador, aunque estos terminaban apropiándose de ella. No había ninguna retribución a los pueblos indígenas por el trabajo de la tierra, por lo tanto, la encomienda se dice que fue una forma de explotación y de esclavizar a los pueblos indígenas, donde se buscaba organizar a las tierras, dándoselas a los españoles para que estos hicieran esa tarea, y en donde había una cantidad determinada de indígenas, pues los adoctrinaran para que se convirtieran, ¿verdad? Porque los mayas eran politeístas y los españoles, pues en su mayoría eran católicos, ¿verdad? Entonces había un choque cultural y de fe, ¿verdad? Y obviamente hubo tremendamente relaciones desiguales de poder en donde se aprovecharon unos de otros, ¿verdad? Ya sabemos la historia, pero la encomienda está ligada directamente a la explotación, organización y trabajo de las tierras, ¿verdad? Por parte de los españoles hacia cómo la trabajaban sin ninguna retribución los pueblos indígenas. Y por último, el repartimiento. Seguimos en la época colonial. El repartimiento, pues, es lo que surge posterior a la encomienda. En este existía un trabajo forzoso al cual eran sometidos los indígenas. Es un régimen esclavista a pesar de que los indígenas eran retribuidos por su trabajo. Eran tratados como objetos. Acá ya existía la propiedad de la tierra por parte de los españoles. Los españoles se repartían la propiedad de la tierra, así como a los indígenas que trabajaban en las mismas. O sea, eran esclavos, ¿verdad? La tierra se la repartían y a los pueblos originarios, mayas, indígenas, como queramos llamarle, pues obviamente había una esclavitud, una explotación, porque no solo se repartían la tierra, sino se repartían también a los agricultores, a los que trabajaban en la tierra, ¿verdad? En ese entonces, pues ya existía un trabajo forzoso en el cual eran sometidos los indígenas. Es un régimen esclavista, a pesar de que los indígenas eran retribuidos, de cierta forma eran retribuidos por su trabajo, pero eran tratados como objetos, es decir, como esclavos.
acá ya existía la propiedad por parte de los españoles, ya decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y ya había una propiedad privada, porque ellos ya se habían repartido todas las tierras y ya tenían, si no bien tenían un título, tenían la calidad de, al establecer qué tierras eran de cada quien, ¿verdad? Entonces ya existía la propiedad de esto es mío, aquellos de esta persona, los otros de aquella persona, y ya no solo hablábamos de tierras comunes, sino ya de propiedad privada, porque ya había nombre y apellido de quién era el dueño de esas tierras. Los españoles se repartían la propiedad de la tierra, así como a los indígenas que trabajaban en las mismas. Fue más enfocado a la tierra y a cómo se trabajaba la misma. El repartimiento fue más enfocado a las tierras y a cómo se repartían las mismas y cómo se trabajaba, cómo se elaboraba. Los indígenas únicamente se intercambiaban para trabajar y se trataban como objetos, como esclavos. Nace pues en las colonias españolas, ¿verdad? Primero fue la encomienda, que también fue una forma de explotación y esclavitud, y buscaba organizar las tierras dándoselas a los españoles para que hicieran esa tarea en donde una cantidad determinada de indígenas pues se adoctrinara y convirtiera el cristianismo, una forma de instrucción, pero un poco o bastante desigual, porque obviamente ellos miraban como pueblos incivilizados y poco desarrollados a las culturas que estaban acá, ¿verdad? Y cómo se repartían la tierra, pues posterior a la encomienda había trabajo forzoso, eran sometidos, ¿verdad?, a trabajar por la misma, ¿verdad? Y era más enfocado a cómo se trabajaba y cómo se repartía la propiedad, así como también se repartían a los indígenas, porque estos mismos primero los encomendaban. Esa tierra te la encomiendo y te encomiendo a este grupo de indígenas. Entonces adoctrinaban, hoy podemos decir evangelizaban, pero en aquel entonces impusieron, ¿verdad? Y trataron de convertir a estos politeístas a una sola religión y posteriormente a repartir, ¿verdad? Y a que elaboraran la tierra y repartieran esas propiedades entre las colonias españolas. Esa es una de las principales diferencias entre encomienda y repartimiento. Lo vamos a seguir viendo el día viernes, pero ya les dejé yo su tarea para que ustedes también puedan investigar, puedan abordar el tema y podamos comentarlo, y si tienen alguna duda, pues me la puedan plantear. Todo esto es materia de examen, ¿verdad? Sobre todo cómo ustedes lo entienden y cómo ustedes lo pueden explicar. Si no hay alguna otra duda o algo más que quieran agregar, nos vemos el día viernes, y si ese día es el último día de clases, pues vamos a hacer un pequeño repaso a este tema y ya les doy algunas indicaciones de cómo podría ser nuestra evaluación parcial, nada del otro mundo. Por favor, siempre conéctense y participen en clase, y cualquier duda pues la vamos a estar resolviendo. Si no hay algo más que agregar, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y espero que pasen una feliz noche, compañeros. Por favor, allá